Slam Dunk tendrá una película animada, Black Clover deja todo sin palabras, nuevo capítulo de Berserk, Hunter x Hunter rompe récord, final de Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Doctor Stone, Chainsaw Man, Re:Zero, Bungo, Stray Dogs y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Bueno, vamos a comenzar con una noticia súper rápida pero muy importante. Después de casi 12 años de publicación, el manga de Shingeki no Kyojin finalizará el 9 de abril. Así que por fin tenemos definida la fecha del último capítulo de lo que es una de las series anime más populares e importantes de esta última década. Asimismo, esta temporada de invierno llegará a Crunchyroll con una amplia lista de doblajes. El servicio de streaming anunció recientemente que buscan continuar con el éxito y la gran recepción que tuvieron con los animes doblados en la temporada de otoño 2020. Es por eso que este invierno llegará cargado con un montón de doblajes a diferentes idiomas, de los cuales el español latino se encuentra entre las prioridades. Por el momento, esta iniciativa se aplicará con las siguientes series. En primer lugar tenemos la segunda parte de Jujutsu Kaisen con la participación de Enzo Fortuny como Yuji Itadori. Igualmente otra que tendrá doblaje será Doctor Stone. Asimismo la serie original de Crunchyroll Kumo Desuga Nanika, Burn the Witch y Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon. Por otro lado, algunas series como Re:Zero y Bungo Stray Dogs 1 únicamente recibirán doblaje al inglés. Hace unos días Black Clover se volvió tendencia a nivel mundial. Por si no lo saben, este año también inició con el regreso de Black Clover a nuestras pantallas. Pero no todo se trata de un regreso ordinario, ya que todo en esta entrega promete un opening impactante, un nuevo arco argumental increíble y un tema de cierre igualmente bueno. Recuerden que su estreno simultáneo inició el pasado 5 de enero a través de Crunchyroll. De hecho, si todavía no han visto nada de la serie, ahí mismo podrán disfrutar de todos los episodios de las temporadas anteriores, de los cuales 51 ya se encuentran con doblaje al español latino. Como todo shonen, Black Clover tiene aspectos bastante disfrutables, así que en caso de que le vayan a dar una oportunidad, les recomendamos bajar un poquito el volumen. No los agradecerán. Los que vieron la serie saben por qué. Por otro lado, este 2021 también llegó con novedades sobre Hunter x Hunter. Sin embargo, no son particularmente buenas, ya que el manga está a punto de alcanzar la pausa más larga de su historia. Algunos fanáticos notaron que, de no aparecer para la edición de la próxima semana, cosa que seguramente no sucederá, el manga alcanzará el increíble récord de no recibir un nuevo episodio en más de 2 años, lo que equivale a estar ausente en unos 100 números de la Shonen Jump. De hecho, su última actualización fue a finales del 2018 con el estreno del mítico episodio 390. Recordemos que, aunque esto sin duda alguna nos baje los ánimos a todos los fans, tanta ausencia no se debe a la pereza, ni mucho menos a falta de ideas. La realidad es que el mangaka Yoshihiro Togashi padece de varias enfermedades que le impiden mantener un ritmo constante de trabajo, y eso es completamente comprensible, ya que si para muchos mangakas es difícil publicar semana tras semana, imaginen que tengan que hacerlo con enfermedades que le causan un increíble dolor y que de paso se pueden agravar al dibujar. Por aquí solo esperamos seguir vivos para el momento en que se finalice esta increíble historia. Jujutsu Kaisen es el anime más popular de todo el 2020. Esto se determinó en una lista elaborada por la plataforma MyAnimeList, en la que se hizo un promedio de las impresiones de los fanáticos a series estrenadas en el 2020 y que para este momento cuentan con más de 10 episodios. Así que de una vez se queda claro por qué no se tomó en cuenta a Shingeki no Kyojin. Según el sitio, más de 279.000 usuarios de la página siguen semana tras semana los episodios de Jujutsu Kaisen, cosa que lo convierte en el anime más popular, seguido por la segunda temporada de Re:Zero y The God of High School. Cuéntenos, aparte de Shingeki no Kyojin, ¿qué otro anime añadirían a la lista? El manga Komi-san wa
tendrá una adaptación animada. Aunque esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales, la información fue filtrada por una cuenta bastante confiable, así que estamos 98% seguros de que es verdad. Si no han oído de este manga, quizás este es el mejor momento para que le echen un vistazo y estén bien preparados para la versión animada. Además, le dejaremos un video por aquí arriba en las tarjetas donde hablamos de los mangas que aún no tienen animación y que deberían de tenerlo. Y la tenemos ahí en ese top, así que échenle un vistazo. Ahora, un milagro de año nuevo. El manga de Berserk tendrá un nuevo capítulo este mes. ¡Yes! Gracias a una filtración pudimos confirmar que el capítulo 363 se publicará el próximo 22 de enero. Por otro lado, recordemos que meses atrás la franquicia reveló que este año se realizará una exhibición especial de la cual seguramente podremos esperar anuncios muy importantes. Y bueno, esperemos que no vuelvan a retrasar la publicación meses más. Ya es suficiente, Miura. Por su parte, el manga de Chainsaw Man se estrenará en Netflix. Esto fue confirmado por una filtración a través de la red social Weibo, aunque se espera que en los próximos días podamos ver una publicación oficial por parte de la franquicia o del servicio de streaming. Este proyecto del estudio MAPPA sigue la historia de Denji, un deprimido y endeudado joven que trabaja como leñador y cazador de demonios para pagar la deuda de su difunto padre. Sin embargo, las cosas se saldrán de control cuando, después de caer en una trampa, termina convirtiéndose en un hombre mitad humano y mitad demonio. Aparte de contar con una temática única y original, obviamente sarcasmo, aunque el manga es bastante único en su estilo. Por algún motivo estamos bastante entusiasmados por ver lo que esta serie tiene para ofrecer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya leyeron el manga? Después de 25 años, Slam Dunk regresará a las canchas y, por supuesto, a nuestras pantallas. Parece que el 2021 llegará con el anime deportivo más importante de todos los tiempos, pero esta vez en forma de película. De una vez les confirmamos que no se tratará de un live action, sino de una película animada por Toei Animation, quienes también se encargaron de su adaptación animada en 1993. Dejamos esta noticia para el final porque, aparte de ser de las más importantes, esperamos que la película ayude a muchos nuevos fanáticos del anime a que se decidan a dar un paso adelante y acercarse a series un poco antiguas, pero que todos deberían ver al menos una vez en su vida. Y bueno, antes de terminar vamos con la pregunta de la semana y es la siguiente: ¿qué anime fue el primero que vieron este año 2021? Así que déjenme su respuesta en los comentarios, estaré leyéndolos. Así que sin más, yo soy Dart y nos vemos.